Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos hoy nuevamente a su clase de Roca Kids. Hoy es un día de gran bendición para cada uno de nosotros y para ustedes. El tema del día de hoy, ¿saben cómo se llama? ¿No? El tema de hoy se llama David, el rey de Israel. ¿Sí? ¿Y saben dónde vamos a encontrar la palabra de ese día de hoy? ¿Dónde vamos a aprender esa enseñanza? En este super libro, la Biblia. ¿Sí? Y vamos a leer todos en el libro de Segunda de Samuel 5.3. ¿Y saben dónde está Segunda Samuel 5.3? Nuevo, Antiguo Testamento, en la mitad. ¿Sí? En el Nuevo Testamento. Y dice así, Segunda de Samuel 5.3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey de David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Bueno, vamos a orar. Papito Dios y Padre Celestial, gracias por este maravilloso día. Colocamos en este día la clase en tus manos, Señor, para que seas tú quien nos guíe, Señor. Bendice a cada maestro y que sea tu palabra quien nos muestre cómo debemos hacer las cosas. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a hacer algo muy importante. Vamos a alabar a Papito Dios. Entonces los invitamos a esta hermosa alabanza. ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Eh! El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño. A Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero
chicos de Roca Kids. Les damos nuevamente la bienvenida a su clase del día de hoy y quiero que juntos dispongamos nuestros corazones para recibir esta hermosa enseñanza que Papito Dios ha preparado para todos ustedes. Pero antes, mis niños, quiero que juntos recordemos nuestra enseñanza de la semana pasada. ¿Sí recuerdan lo que aprendimos? Hablamos sobre Ruth y sobre Boaz, ¿cierto? La fidelidad de Dios, el Señor, cómo usa distintos medios para bendecir a sus hijos. Entre esas situaciones que tenemos difíciles, ¿cierto, niños? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos perseverar todos los días en la meta del buen servicio, de la lealtad a los principios dados por nuestro Dios, para así perseverar en nuestra meta eterna. ¿Verdad, niños? Hoy les tenemos por eso una hermosa enseñanza. Vamos a hablar sobre la vida de Samuel y a continuación vamos a ver el siguiente video. Acompáñenme, chicos. Es prosperado. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Su propósito era conquistar la ciudad de Jerusalén, y los jebuseos que tenían esa ciudad bajo su poder se burlaban de él. Pero David contaba con la aprobación de Dios, y él le dio la victoria. Así que David se quedó a vivir en Jerusalén. Cada día David se hacía más poderoso, porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Cuando los filisteos supieron que David era rey de todo Israel, se unieron para atacarlo. Esto sucedió 2 veces, pero en ambas batallas David siempre consultaba a Dios y le obedecía. Así que en todo esto David salía victorioso. Pasado un tiempo, David decidió trasladar el arca a la misma ciudad de Jerusalén e hizo una gran fiesta, y entre cánticos y alabanzas, David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. Entonces Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana, y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. David bendijo al pueblo y a toda su familia, pero Mical, su esposa, le reprochó lo que había hecho, y por esto Dios castigó a Mical y nunca le permitió tener hijos. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de todos sus enemigos, el rey mandó a llamar al profeta Natán, porque quería construir un palacio para el arca de Dios. Pero Dios le dijo que no había pedido una casa, y le hizo recordar todo lo que hizo por David, y le prometió que de su linaje iban a salir reyes de Israel, y que a uno de sus hijos sí le permitiría construir un templo para él. Natán regresó donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Entonces el rey David se sentó y oró delante del Señor con mucha gratitud. En esta historia bíblica vemos cómo finalmente la promesa de Dios se cumplió en la vida de David, quien llegó a ser reconocido rey de todo Israel. A pesar de que se le había prometido este reino muchos años atrás, David tuvo que esperar hasta tener 30 años para poder ser rey. Y esto nos enseña a nosotros que si Dios nos ha dado una promesa, nosotros debemos de ser muy pacientes, porque en el tiempo de Dios sus promesas se cumplirán, ya que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y en qué momento dárnoslos. ¿Puedes imaginar la paciencia de David? Él pudo tener el reino a su manera,
porque tuvo muchas oportunidades de matar al rey Saúl y así poder subir al trono fácilmente. Pero no lo hizo, porque David siguió confiando en Dios a través de todos estos años y tiempos difíciles y muy tristes que él tuvo que pasar. David vivió aferrándose a la promesa que recibió de Dios, así que nunca dudó de estas promesas. Ahora, David, como rey de Israel, es prosperado, es decir, todo lo que hace le va súper bien. Su reino empezó a crecer. Él era admirado por otros reyes y también era exitoso, ya que ganaba todas las batallas. ¿Y por qué él y su reino eran prosperados? Porque dice la Biblia que Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y David sabía que toda su grandeza, que todo su poder solo provenía de Dios. Así que Dios le daba la victoria, lo honraba a David, porque David también le daba el primer lugar en su vida y servía al pueblo de Israel de acuerdo con el propósito de Dios. ¿Y cómo demostraba David que Dios estaba primero en su vida? ¿Cómo demostraba que él confiaba? Primero, David siempre dependía de Dios. Él nunca dejaba de consultarle y antes de cada batalla lo buscaba y le preguntaba, pidiéndole dirección de todo lo que debía hacer. Así que mis niños, si nosotros queremos vivir vidas con bendición de nuestro Creador, necesitamos aprender en consultar a Dios antes de tomar cualquier decisión. Recuerda, nuestras decisiones siempre nos llevarán por una dirección, ya sea por la obediencia o la desobediencia de la palabra de Dios. Así que nunca tomemos decisiones según nuestros deseos, según lo que queremos, sino tomemos decisiones basadas en la palabra de Dios, consultándole siempre a nuestro papito. Segundo, David obedecía las respuestas de Dios y las instrucciones que él le daba. Él hacía cuidadosamente todo como Dios le decía. Y también David aceptaba los no de Dios. Por ejemplo, cuando David quiso construir un templo para el arca de Dios, Dios le dijo que no. Y David aceptó humildemente esta respuesta. Así que no trató de hacer lo que él quería, sino hizo lo que Dios quería. Algunas veces Dios nos va a decir no a nuestras oraciones o a nuestros planes. Y cuando esto ocurra, debemos de aceptarlo con mucha alegría y obediencia, porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Tercero, debemos dar siempre la honra a Dios. David siempre reconocía que todo lo que tenía era solo gracias a Dios y no a sus propias fuerzas. No pienses que todo lo que tú tienes, tus dones, tus talentos, las cosas materiales, es por tu esfuerzo. Sino recuerda que todo esto que tienes le pertenece solo a Dios. ¿Y qué debemos hacer? Pues también tener la actitud de David. Es decir, orar como él, con mucha gratitud, dándole la honra y recordando todo lo que él ha hecho por nosotros. Y para terminar esta lección, vimos el pacto que Dios hizo con David, prometiéndole que continuaría su linaje para siempre. Esta promesa se vio cumplida en su totalidad cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Y así como David fue reconocido como rey, también llegará el momento en que el Señor Jesucristo volverá
Y dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y Jesucristo establecerá su reino por la eternidad. Dime, mi pequeño, ¿tú ya reconociste a Jesucristo como el único Salvador y Rey de tu vida? Si aún no lo has hecho, es el tiempo indicado. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Él te está diciendo que vengas a sus brazos, que quiere que seas su hijo a través de Jesús, quien murió por nuestros pecados para darnos el perdón y limpiarnos de toda maldad. Así que no esperes más. Habla con nuestro Papito Celestial y entrégale tu vida por fe a través de Cristo Jesús. ¿Qué tal esta historia, chicos? Esta la encontramos en la palabra de Dios en 1 de Samuel 3, del 1 al 21. Y como sé que ustedes pusieron mucha atención, voy a hacerles las siguientes preguntas. Yo sé que estuvieron muy atentos y la primera pregunta es: niños, ¿ustedes recuerdan dónde vivía Samuel? Claro, niños, ellos vivían en el templo, ¿verdad? Porque su mamita Ana lo dispuso pues a Papito Dios y él siempre servía a Samuel, a Elí, y estuvo siempre en el templo aprendiendo mucho y sirviéndole a Papito Dios, ¿verdad? Bueno, niños, la segunda pregunta, ¿ustedes recuerdan, según nuestra historia, con quién vivía Samuel? Creo que lo acabé de decir. Claro, niños, Samuel vivía con un sacerdote que se llamaba Elí. La tercera pregunta es: ¿quién llamó a Samuel? ¿Ustedes recuerdan? Cuando decía Samuel y él se levantaba, pensaba que el sacerdote Elí lo habían llamado, ¿se acuerdan? Y salía corriendo a ver qué era lo que quería Elí, y Elí nunca lo llamó. ¿Quién lo llamaba? Pues Dios, mis niños. Dios fue quien llamó en varias ocasiones a Samuel. Ahora, ¿por qué Samuel pensó que lo llamaba Elí? ¿Ustedes recuerdan? ¿O qué creen ustedes? ¿Por qué creyó que lo llamaba Elí? Pues niños, él creyó que lo llamaba el sacerdote Elí porque él no conocía la voz de Dios. Siempre servía a Dios y estaba con él, pero nunca aprendió a escucharlo, y Samuel no sabía que era Dios quien lo llamaba. Ahora, la quinta pregunta es: ¿qué le contestó Samuel a Dios cuando él ya sintió que venía de parte de él el llamado? Bueno, Samuel, cuando escuchó, la última vez le dijo: habla, que tu siervo escucha. Esto es maravilloso, mis niños, y esto nos deja una enseñanza a nosotros de que a pesar de que siempre nosotros estamos en nuestro día a día y oramos y leemos la Biblia, nunca hemos tratado como de aprender a escucharlo a él, a escuchar a Papito Dios, y él todo el tiempo nos está hablando, niños, todo el tiempo está queriéndonos decir y acercarse siempre a nosotros, ¿verdad, niños? Entonces nosotros debemos de poner nuestro corazón a él y a poner nuestros oídos bien a disposición de Papito Dios. Niños, ¿y cómo, de qué manera podemos escuchar a Papito Dios? ¿Cómo nos habla él y cómo se acerca? Vamos a ver las siguientes imágenes. La primera es la siguiente. ¿Qué ven ustedes? La Biblia, mis niños. Por medio de su palabra encontramos enseñanza, los mandamientos, y por medio de la palabra de Dios todos sabemos que Él nos vive hablando constantemente, y entre más leamos su palabra, más nos estamos acercando a Él. ¿Vale, niños? Otra imagen vamos a ver de cómo más podemos acercarnos y escuchar la palabra de Papito Dios. A ver, mis niños, ¿por medio de qué? De la alabanza, mis niños. Cuando adoramos a Papito Dios, cuando le cantamos, cuando nos podemos comunicar
con Él de esta manera. A Él le encanta que nos comuniquemos de esta manera, así estemos tristes, de la manera como estemos nosotros, pongamos alabanzas y tratémonos de comunicarnos con Él, y Él se va a encargar, Papito Dios, Él mismo, de comunicarse con nosotros y darnos esa paz que tanto necesitamos de parte de Él. Vamos a ver, chicos, la siguiente imagen. ¿Qué tal, mis niños? ¿Por medio de qué? De la oración, mis niños. Cuando cerramos nuestros ojos y oramos y hablamos con Papito Dios, ustedes acuérdense que la oración es hablar con Él, sacar todo lo que tenemos en nuestro corazón. Ahí también nos estamos comunicando con Papito Dios, y en ese momento también podemos escuchar qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente imagen, mis niños. ¿Por medio de quién? De nuestras autoridades, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ser nuestras autoridades, mis niños? Pueden ser nuestros papitos principalmente. Ellos son nuestras autoridades, nuestros familiares, profesores, aquellos que nos ayuden a entender la palabra de Dios y sus enseñanzas, ¿verdad, niños? Entonces, Papito Dios se puede comunicar con nosotros por medio de ellos, por medio de nuestros papitos, cuando nos quieren enseñar sobre la palabra, cuando ellos nos ayudan a hacer nuestro devocional, cuando nos enseñan historias de la Biblia, nos llevan a aprender a orar, a hablar con Papito Dios. También en nuestros maestros, que cada domingo quieren acercarlos a ustedes más a Papito Dios y que aprendan cosas nuevas de que Él, enseñanzas nuevas que Papito Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, niños, hoy quiero que ustedes se lleven en su cabecita, en su corazón, que Papito Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. Él quiere que nosotros le hablemos, y también que cuando Él nos llame, nosotros estemos atentos y corramos a Él a decirle: aquí estamos. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos. Bueno, niños, espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho de esta enseñanza que Papito Dios tenía para todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Hola, niños de Roca Kids. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Leamos juntos el pasaje bíblico que se encuentra en 2 de Samuel 5:3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre todo Israel. ¿Saben, niños? Finalmente fue coronado rey de todo Israel. La promesa de Dios de que lo haría rey de todo Israel se cumplía. David tuvo que esperar pacientemente para que se cumpliera la promesa de Dios. Si te sientes presionado para obtener resultados y éxitos inmediatos, recuerda la paciencia de David, de la misma manera que ese tiempo lo preparó para su importante tarea. Un periodo de espera debe ayudarlo a prepararse para fortalecer su carácter. Recuerden, niños, Jesucristo los ama. Bendiciones. Hola nuevamente, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en este hermoso libro, en esta hermosa enseñanza de la palabra de Papito Dios? Aprendimos mucho hoy, ¿cierto? Aprendimos la fidelidad de Dios, aprendimos que Dios cumple sus promesas, aprendimos que Dios siempre es lo primero para cada uno de nosotros, que Papito Dios siempre, siempre, siempre debe ser primero, y que tenemos que siempre, siempre obedecerlo, que no importa el tiempo que pase, las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Amén. Bueno, vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor por enseñarme, Papito Dios, que eres fiel, que eres amor, que eres misericordioso y que tus promesas siempre las vas a cumplir, Señor. No importa el tiempo, Señor, será un tiempo perfecto. Y por enseñarme, Señor, que tú eres primero que cualquier cosa, eres mi prioridad, Señor. Y que te amo, Señor, y te glorifico sobre ti. Bendice, Señor, a los maestros por esta clase tan hermosa. Y bendice a mi papito y a mi mamita, Señor, en esta semana tan hermosa que viene.
damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué alegría esta enseñanza. Y bueno, si el día de hoy hay alguien que nos está visitando por primera vez y quieres pertenecer a este hermoso grupo y estar siempre pegado a la palabra de Dios, te invito a que me acompañes en esta hermosa oración. Padre Celestial, te doy gracias primero que todo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que perdones mis pecados. Anota mi nombre, Señor, en ese libro que tú tienes ahí. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, y apúntame, Señor. Limpia mis faltas, limpia mis pecados, Señor, y permíteme, Señor, conocerte aún más. A ti, Señor, te doy gracias por este maravilloso día y por recibirme, Señor, en esos brazos y en ese abrazo tan fuerte que me has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Nuevamente, bienvenidos este día a su clase Roca Kids. Recuerda, Roca Kids no para. Adiós.